Bueno, entonces voy a empezar a grabar. Entonces, doctores, hoy nos trae anatomía de configuración interna y externa. El viernes vamos a hacer un taller de refuerzo, como saben, no solo de anatomía, pues principalmente está enfocado en anatomía, pues porque realmente es lo que se les viene próximamente en el examen de estaciones, que ya queda menos de un mes, ¿no? Entonces estaremos ahí con Juliana respondiendo las dudas en general de cualquier tema, pero pues sobre todo si tienen dudas de anatomía, ahí estaremos. ¿Alguien dijo algo? Por ahí. Bueno, cualquier cosa me lo escribe. Entonces, lo dicho, estaremos por ahí el viernes por si nos necesitan para cualquier cosa. Si no han entendido algo, pues ahí estaremos también con todo el material y pues, con toda la disposición listos para ayudar en lo que necesiten. Entonces vamos iniciando, les agradecería bastante con la asistencia. Acá les dejo pues, el código QR para que les quede lo más fácil. Y listo. Entonces, bueno, anatomía. Sé que ha sido un poco complejo, a otros les estará encantando, es como un poco 50-50, pero realmente es un tema bastante chévere. Eh, Cuando por fin se logra como aprender. Entonces vamos a ellos. Entonces como la anatomía es como una alcancía literalmente, a diferencia de la fisiología en la cual uno puede entender y tener una idea esquemática de las cosas, la anatomía sí o sí es muy de memoria y es como muy de repetición. Entonces como que no hay que luchar contra ellos, sino simplemente pues estudiar lo que se pueda. Entonces aquí les traje la bibliografía recomendada. Sobre todo les voy a recomendar estos dos libros, Neuroanatomía Clínica de Waxman y también el Netter de Atlas de Neurociencia, un libro espectacular realmente, no solamente pues tiene anatomía, sino que también tiene los temas de neurociencia más importantes que ustedes van a ver. Y el rey de la anatomía craneal, y pues para los que quieran ser neurocirujanos, Roton. Simplemente pues la Biblia prácticamente en la anatomía, pues sobre todo como neuroquirúrgica, entonces para quienes vayan como querer ir estudiando el tema, pues perfecto, ¿no? Y también para lo que se les viene con accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular, pues es un libro perfecto para todo ello, para estudiar toda la neuroanatomía. Entonces, pues este es el índice. Intentaremos hacer esto, digamos, lo más simple posible, pero pues hay bastantes cosas de las que hay que hablar. Entonces, bueno, primero hablaremos de la corteza cerebral, hablaremos de unas cositas de tejido conectivo, ganglios basales, sistema, pues ventricular. Pero antes, pues quería iniciar con un poquito de embriología básica. Sí, que esta clase creo que ya la vieron, pero bueno, entonces repasémosla. Entonces, iniciando en embriología básica. Recuerden que prácticamente la única célula del sistema nervioso que no proviene, digamos, del mismo remanente embriológico es la microglia, que realmente viene pues del mesodermo, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra cresta neural, que lo veían por allá en segundo semestre, con, digamos, en áreas biomédicas, en las somitas y todo ello. Y al final teníamos como estas tres estructuras, lo que viene siendo el telencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y estas estructuras simplemente van a darnos finalmente, valga la redundancia, las estructuras finales. Por ejemplo, el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, el mesencéfalo es súper fácil porque forma al mesencéfalo, que es este de acá. Y el romboencéfalo, pues se va a dividir, como digamos, en dos, dividiendo en mielencéfalo principalmente, que va a formar el tronco encefálico, que lo ven justo acá. Y el metencéfalo, pues el cerebelo. Entonces, un poquito ahí para que recuerden por si acaso, telencéfalo sobre todo los hemisferios cerebrales y romboencéfalo, pues el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Listo? Entonces, iniciemos con la corteza cerebral. Y acá es importante ubicarnos porque, porque les traje primero la embriología justamente. Porque digamos que pues está formando nuestra cresta neural por allá feliz en las semanas que veintitantos, ¿cierto? Pero resulta y pasa que después el cerebro como que se curva, ¿ok? Y eso es importante porque nos va a cambiar un poco la ubicación anatómica. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, en el cerebro anterior, pues va a ser como esta partecita justo de acá, superior, pues lo de siempre, solo que la confusión viene con anterior y posterior ciertas veces, no siempre,
pero también como con superior e inferior. Solo que tengan que tener en cuenta como este eje. Digamos, acá viene nuestro tronco encefálico, ¿cierto? Y realmente la confusión suele salir es más en el tronco encefálico, porque hacia adelante en el tronco encefálico es ventral, ¿cierto? Hacia el vientre, por decirlo así. Y hacia atrás es dorsal, y pues craneal hacia arriba y caudal hacia abajo, caudal pues como siempre. Y el cerebro como que podríamos decir que medio se normaliza, digamos, en terminología, o sea, hacia anterior, que va a ser rostral, posterior caudal, y ventral hacia inferior y dorsal, que sería esta vez superior. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Realmente, antes de ir ahí, lo más importante es lo de siempre, ¿no? Lo que es medial, que está hacia el medio, lateral, pues hacia el lateral. Y con esos dos términos realmente nos podemos ubicar muy bien, solo quería que lo tuvieran en cuenta. Entonces, pues recordemos que era el encéfalo. El encéfalo, pues sí, es nuestro cerebro, súper, pero también el tronco encefálico y el cerebelo, ¿ok? Entonces, esas tres estructuras comprometen o bueno, conforman lo que viene siendo el encéfalo. Y el encéfalo, si ustedes lo ven, está como, digamos, bastante arrugado. Sobre todo el cerebro, en especial, tiene como unas arruguitas y como que entre las arruguitas se protruye como algo, ¿no? Como una masa, como si la estuviéramos exprimiendo. Realmente, pues esto tiene una razón funcional muy importante porque digamos que el cerebro es bastante grande, pero digamos que la capacidad que él tiene, del cual nosotros lo podamos espichar, literalmente, pues permite que tengamos más, digamos, corteza. Entonces es una razón fisiológica que de hecho esté arrugado, ¿ok? Entonces ahí a ustedes les estarán hablando de surcos y de giros en sus clases. Los surcos son las lineecitas, ¿ok? Y los giros, pues son lo que forman las lineecitas, que son como esas montañitas, son como las montañas que se forman. ¿Por qué tenemos que aprendernos ciertos surcos y principalmente ciertos giros? Porque los giros tienen una función en específica. ¿Y por qué tenemos que aprendernos así, pues cumplan una función en específica? Porque cuando tengamos una lesión en esa zona en específico, pues nosotros vamos a tener un cuadro clínico florido y también nosotros como doctores vamos a poder saber dónde está la lesión y cómo podemos, digamos, enfocar nuestro tratamiento. Entonces, enfocándonos sobre todo en esta tutoría en cerebro, el cerebro tiene 5 lóbulos en general, se han descrito 7 y pues hasta se están investigando más, pero para términos prácticos tenemos 5 lóbulos, ¿ok? Uno que no se ve, el primero el frontal, el que pues está más hacia anterior, el parietal, ¿cierto? El temporal y el occipital. Entonces, hasta ahí ningún problema. Hay otro, que es el de la ínsula, el cual ya iremos hablando. Entonces, listo. Hay dos surcos o cisuras que son las más importantes, que digamos es la central, el surco central, ¿cierto? Que es el de Rolando, o el surco lateral, que sería la cisura de Silvio. Esas son las dos como cisuras que ustedes les van a ayudar, surcos que les van a ayudar a ubicarse. ¿Por qué? Porque el surco central divide al lóbulo frontal del parietal, ¿ok? Y el lateral, pues va a dividir del parietal y el temporal. Entonces, con estas dos se van a ir ubicando. Listo. Entonces, también tener en cuenta que nosotros tenemos, pues, efectivamente dos hemisferios, ¿cierto? Y que están conectados por unas ciertas estructuras que ahorita las vamos a hablar, que es el cuerpo calloso, que, bueno, ahorita lo hablaremos, pero tenemos esos dos hemisferios, perfecto. Y ahí entre esos dos tenemos un surco, que es el surco longitudinal. Entonces, de nuevo, tenemos el surco central, el surco lateral, ¿no? Y con los nombres más famosos, pues la cisura de Silvio, Rolando. Y por acá tengo otro para mostrarles que es el parieto occipital, que es un poco más complejo de ver, que pues nos va a dividir el lóbulo parietal del occipital. Listo. Entonces, iniciamos con el lóbulo frontal. Entonces, por supuesto que la anatomía es muy importante, pero ustedes la tienen que correlacionar con una función. Entonces, el lóbulo frontal va a tener un montón de funciones, pero en general van a ser cognitivas, ¿cierto? Y motoras. Entonces, para ello va a tener la corteza motora primaria, que se va a ubicar en el giro precentral, la ven por acá, ¿cierto? Y va a tener también otros tres giros, el giro frontal superior, medio, inferior, divididos pues por el surco superior y medio. Ahorita los vamos a ver bien. Listo. Y entonces, digamos que en este giro, sobre todo pues precentral,
vamos a tener la corteza motora primaria, que es básicamente la que inicia el movimiento, la que nos da el movimiento en general. Hay otras que tienen que tener en cuenta, como la corteza premotora, ¿ok? Que informa la corteza, digamos, de la motora primaria, ¿ok? Ahora, ustedes verán que hay como unas letricas y unos números a los lados. Eso corresponde a las áreas de Brodmann, que realmente lo que significa, pues, es, digamos, la organización histológica que tienen estas áreas. De hecho, por eso logramos nosotros distinguir qué áreas tienen cierta función y tienen otra. Y es por esa organización celular que tienen. Y digamos que un médico hace mucho tiempo, que técnicamente tiene la tesis más citada de la historia, llegó y dijo, ok, pues sí, nosotros tenemos toda esta neuroanatomía, pero celularmente todo será igual y pues encontró que no era así. Entonces dividió las áreas según, digamos, lo que encontraba en el microscopio en áreas, pues de Brodmann. Entonces, que hay áreas de Brodmann uno 2 3 y 4 por ejemplo, realmente hay un montón. Entonces, digamos que a medida que vayamos viendo las distintas funciones, pues les voy a dejar al lado las áreas de Brodmann de las áreas más importantes. Entonces, ¿qué se tienen que llevar del lóbulo frontal? Que tienen las funciones pues cognitivas y todo lo motor. Entonces, la iniciación del movimiento, la planeación de movimientos complejos, también los movimientos, digamos, de los ojos, pero también funciones cognitivas. Y es justamente acá ya se ve un poquito mejor. Entonces tenemos el surco central, ¿cierto? Listo. Y el giro precentral, porque está antes de lo central. Y ahí va a estar la corteza motora primaria. Después o bueno, antes, como quieran ver, pero realmente un poquito después, ya hacia anterior, van a encontrar la corteza premotora. Y la corteza premotora va a ser sobre todo un trabajo de asociación. También hay una corteza motora suplementaria que es la que se encarga, digamos, de planear los movimientos más complejos. Entonces, vamos bien ahí con el lóbulo frontal. ¿Alguna duda del lóbulo frontal? Me la van diciendo cualquier cosa, ¿listo? Entonces, ahora tenemos que ver la cara medial. Entonces, yo les había dicho que el cerebro realmente son dos hemisferios, ¿ok? Y en la cara medial quiero que le presten sobre todo la atención al giro del cíngulo, giro cingulado, que va a estar encargado sobre todo de las emociones, pues todo hace parte del sistema límbico. Ahorita, en unos meses, cuando inicien medicina del comportamiento, van a estudiar bastante este sistema y pues es básicamente todo el sistema encargado de las emociones, de la personalidad, de los estados anímicos y también pues va a estar correlacionado con, digamos, con el lóbulo frontal, sobre todo en los giros pues frontal superior, medio, inferior. Y estos pues también van a tener todas las funciones cognitivas. Ustedes en este momento están intentando entender esta tutoría, ¿cierto? Gracias a su lóbulo frontal y bueno, otras, digamos, unidades funcionales en su cerebro que ya las vamos a ver, pero también, por ejemplo, en este momento estarán sintiendo, no sé, aburrimiento, se sentirán abrumados, y esto será gracias, por ejemplo, al giro del símbolo, ¿ok? Listo. Ahora, en la cara ventral, o sea, el cerebro como mirando hacia el piso, tenemos también otras estructuras importantes. Realmente la más importante es el giro recto, ¿ok? Y van a encontrar ustedes el surco olfatorio, que es el que nos va a delimitar al giro recto. En general, todas estas que ven acá, como estos surcos que ven acá, simplemente se les llaman surcos orbitarios y tienen pues los giros orbitarios. Y lo mismo tienen pues estas funciones como cognitivas bastante importantes. Pero hacia acaso, anatómicamente lo que tienen que tener en cuenta es este giro recto que les dejo por acá, que está pues bastante hacia medial y está dividido por el surco olfatorio. ¿Listo? Entonces, algo muy importante y algo muy especial que tiene el giro frontal es su parte inferior. Entonces, de nuevo, había un giro frontal superior, medio, inferior. Y lo que pasa es que el giro frontal inferior, que está pues bastante hacia el lateral, se va a dividir en tres. Primero que todo, quiero que tengan en cuenta la pars triangulares, porque es un poquito la más fácil de ver, que es literalmente un triángulo. Acá la pueden ver abajito, es como un triangulito, pero también en operculares y orbitales. ¿Qué tiene importante, por ejemplo, la pars operculares y cerca pars triangulares, pero sobre todo la pars operculares? Esta estructura de ahí, que es el área de Broca, áreas de Brodmann, si no mal recuerdo, 44, 45, y estas son muy importantes porque son las que permiten el habla, no el lenguaje, pero sí la parte motora del habla. Y cuando tenemos una lesión en esa área,
pues vamos a tener distintos tipos de afasia que las vamos a ver en la tutoría de ESB y las van a ir trabajando también en sus clases. Entonces, anatómicamente ya saben más o menos cómo va el giro, el lóbulo frontal, que tiene un giro frontal superior, medio, inferior, que por allá el inferior dice que se dividía en tres, pero lo importante era que por allá en ese giro frontal inferior teníamos un área de Broca que nos permitía el habla. Eso es lo que se tienen que llevar realmente del lóbulo frontal. Y bueno, adicionalmente lo que se les había dicho, que es como cultura en general, que nos permite las funciones cognitivas. Listo. Entonces, como yo les decía que era toda la corteza motora primaria, que motora suplementaria, premotora, pues esto realmente en la corteza efectivamente está organizado. Y esto era algo que yo les mostraba en las tutorías de síndrome convulsivo y también Juliana creo que se los mostró. Y resulta y pasa que en la corteza tiene una división somatotrópica. Y eso de somatotrópico es que distintas áreas de la corteza motora pues van a tener asignadas unas funciones motoras específicas de algunos miembros. ¿Por qué pues esto es importante? Lo mismo, porque digamos, si corticalmente justo tenemos una alteración, por ejemplo, en el giro precentral, pero digamos en esta parte, por ejemplo, de acá más arribita o hacia los lados y no vamos a poder, por ejemplo, mover nuestras piernas, algo que se llama pues crural, entonces vamos sabiendo más o menos dónde está la lesión anatómica. Entonces, ¿cuál es la clave, digamos, de entender qué parte de la corteza motora controla qué parte? Pues con el famoso músculo motor, entonces ustedes se lo van aprendiendo, pero básicamente así más lateral está la cara, ¿cierto? Ya un poquito más hacia arriba está la mano, y digamos que hacia medial está todos los miembros inferiores. Por acá tengo una duda, qué pena que no la he visto. Me dijeron que dónde queda el área de Broca. Ya te lo repito. Entonces, el área de Broca queda en la pars opercularis, en el giro frontal inferior, justo acá, o si lo quieres ver justo acá, está la famosa área de Broca. Listo. Bien, entonces, lóbulo frontal tiene, digamos, toda la parte de función motora, cognitiva y el área de Broca. Perfecto. Ahí el lóbulo frontal está lateral, ¿sí? Digamos que, bueno, este es del lóbulo parietal, pero si tú lo ves, este es el lóbulo frontal y el área de Broca está hacia el lateral, correcto. En la imagen del homúnculo. Voy, sí, sí, está hacia el lateral. Acá está hacia el lateral. De hecho, acá ahorita lo vamos a ver. Acá está la ínsula. Este por acá es el lóbulo temporal. Y acá está todo el lóbulo frontal. Y acá está hacia el lateral. Y acá está hacia medial. Eso quiere decir que en este lado estaría el otro hemisferio. Este sería el hemisferio, pues, por ejemplo, izquierdo, ¿cierto? Y acá estaría, por ejemplo, el derecho. Entonces, sí, esta parte está hacia el lateral y esta parte está hacia el medial. Bien, eso. Listo. Entonces, si el lóbulo frontal era el encargado de todo lo motor, el lóbulo parietal es el encargado de todo lo sensitivo, de sentir, básicamente, ¿cierto? Del tacto, de todo ello, el lóbulo parietal tiene esa función. Entonces, esto se correlaciona con un poquito lo que yo les hablaba en la primera tutoría, y es que en el sistema nervioso, curiosamente, todo lo que está hacia adelante siempre es motor y atrás de lo motor siempre está lo sensitivo, siempre. El sistema nervioso tiene esa organización. Hacia adelante tenemos todo lo motor y hacia atrás tenemos todo lo sensitivo. Y por supuesto, el cerebro no va a ser la excepción. Entonces, lóbulo frontal, justo acá, toda la parte motora, pero el lóbulo parietal va a tener toda la función sensitiva. Entonces, por ende, va a tener la corteza somatosensorial primaria con áreas de Brodmann 1, 2, 3, realmente en orden 3, 1, 2, pero en general 1, 2, 3 para que se lo aprendan más fácilmente. Y va a recibir información dentro posterior del tálamo, ¿listo? Y va a procesar los impulsos sensitivos. Hay otras cortezas que lo que hacen, o sea, también somatosensoriales, que lo que hacen es como refinar esos impulsos sensitivos que llegan a la corteza, como por ejemplo la de asociación, que lo que va a hacer es integrar, asociación, ahí se los están diciendo, pues de frente, ¿no? Integra, y también la de asociación visual, que va a integrar la información sensorial. Si pues ya han estudiado un poquito, sabrán que realmente en el lóbulo occipital está toda, digamos, toda la integración visual, sino que nosotros también tenemos que tener en cuenta que nuestras funciones corporales están todas integradas.
Por ejemplo, si me asustan en este momento, pues por un lado, pues estoy, tal vez vea a esa persona, haga movimientos motores y salga corriendo, me asuste, en general todo está como unido. Por eso van a encontrar constantemente que las cortezas somatosensoriales, por ejemplo, la somatosensorial primaria o la motora primaria, van a tener otras cortezas que, por un lado, o van a asociar o van a perfeccionar esos impulsos. Y en la parte sensitiva no es la excepción. La corteza somatosensorial primaria, repitiendo, recibe esa información, listo sensorial, y tiene otras dos cortezas pequeñas. La de asociación, que va a integrar la información, por ejemplo, palpatoria, entonces va a integrar varios estímulos, y la corteza de asociación visual, que va a integrar la información sensorial por el reconocimiento pues, de patrones siendo más específicos. Entonces, veámoslo un poquito pues, más anatómicamente. Entonces, acá estaba nuestro surco central, ¿cierto? Está el giro precentral, que era todo lo del lóbulo frontal. Acá está la corteza motora primaria. Y como yo les decía, siempre atrás de lo motor está lo sensitivo. Y justo, mírenlo acá, está el giro postcentral, que es la corteza somatosensorial primaria. Perfecto. Entonces, desligándonos un poquito de la fisiología y ya yéndonos más solamente a la anatomía, entonces vamos a tener unos surcos importantes. Entonces, repitiendo, surco central, ¿ok? Que es importante para dividir el lóbulo frontal, pues del parietal, pero hay otro importante, como por ejemplo el intraparietal, que va a dividir el lóbulo parietal, pues digamos en superior e inferior. Y también tenemos el surco poscentral, que es el que pues va a dividir finalmente el giro postcentral. Entonces, de nuevo, el surco central por acá, listo. Acá está el giro postcentral, porque está después del surco central, listo. Ahora, uno que divide el giro frontal, el giro parietal en superior e en inferior, que es gracias al surco intraparietal, que es este de acá, listo. Y simplemente por añadidura hay otros dos giros importantes, que es el supramarginal y el angular. Este de acá es el supramarginal. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda con lóbulo parietal? Listo. Entonces, recapitulando, lóbulo frontal, todo lo, digamos, motor y cognitivo, parietal, todo lo sensitivo. Listo. Entonces, vamos bien. Ahora vamos a pasar al lóbulo temporal, que es este de acá. El lóbulo temporal va a tener distintas funciones, pero sobre todo, digamos, de la audición y de la articulación del lenguaje. Entonces, va a tener también sus áreas en específicas. Este lóbulo es un poquito más fácil que los otros, el más enredadizo es como el frontal, ¿cierto? Pero bueno, el temporal va a tener una corteza auditiva primaria, listo, que va a recibir pues esos impulsos o esas aferencias sensitivas auditivas, listo, y va a tener también el área de Wernicke, que es justo este de acá, que como les decía, va a ser la encargada de articular el lenguaje y va a estar comunicándose con el área de Broca, pues esta es la que hace, digamos, la función motora de hablar, o sea, finalmente cómo mover los músculos, por ejemplo, y pues la de Wernicke realmente está procesando todo lo del lenguaje, entonces estas van a tener que estar conectadas y tienen un fascículo por el medio del cual estas se comunican constantemente. Antes, entonces, algo que les quería también decir es que el lóbulo temporal también va a tener los tres giros de... Tengo una duda por acá. Que no la puedo... Mm, mm. ¿Qué es el cuerpo geniculado? Entonces, cuando nosotros veamos el tallo y veamos toda la parte del tálamo, realmente esto del cuerpo geniculado es una parte del tálamo en el cual proviene la información. Lo que pasa es que el tálamo, que es una estructura que ahorita tal vez la podamos ver mejor, se divide en distintos núcleos y de ahí es que está recibiendo, digamos, la información. A eso hace referencia, pero por ahora no se asusten con ello. Simplemente pues recibe información del cuerpo geniculado. Ya lo iremos viendo, no se preocupen. Ahora me interesaba mucho ir hacia ventral, puesto que acá están sobre todo la función de reconocimiento de rostros, algo que se conoce como la prosopagnosia. ¿Listo? Pero entonces, antes de ir a esos giros que logran esas distintas funciones,
quiero primero pues mencionarles los surcos. Entonces, los surcos realmente no son de mayor complejidad. El primero es el óxito temporal, este de acá. Hay otro colateral y una cisura calcarina. ¿Qué es lo importante? Que acá después van a haber distintos giros, por ejemplo, el giro óxito temporal lateral, pero el más importante y quiero que tengan en cuenta es el giro óxito temporal medial, en inglés el giro fusiforme, que este es el encargado del reconocimiento de los rostros. ¿Listo? También por acá, justo acá, tendremos el giro parahipocampal. Entonces, el hipocampo es la estructura anatómica y pues funcional encargada de la memoria. Y el giro parahipocampal, que en este caso pues está justo por acá, va a ser el encargado de, digamos, también integrar cierta información de la memoria con el giro, con el giro hipocampal. Pero lo importante sobre todo es esto del giro temporal medial, el giro fusiforme, pues este es el encargado del reconocimiento de los rostros, la prosopagnosia. Listo. Entonces, justo acá les traía para que se viera un poquito mejor el giro parahipocampal, que también está, que como les decía, está relacionado con la memoria y con el hipocampo, que es propiamente en una estructura supremamente chévere y avanzada, en la cual pues está toda la memoria, y era la que veíamos justo en epilepsia, que a diferencia de otras áreas corticales, esta solamente tenía tres capas, y justamente el hecho de que tuviera estas tres capas, pues digamos, promovía ciertas alteraciones y teníamos ya como factores de riesgo de base. ¿Listo? ¿Alguna duda con el temporal? Importante este, sobre todo el área de Wernicke, como les decía, toda la parte del lenguaje. Listo. Entonces, ya para ir cerrando esa parte, tenemos ahora el lóbulo occipital, que es el encargado de todo lo visual, básicamente. Entonces, tiene su corteza visual primaria, la secundaria, que va, digamos, un poquito más hacia ascendente. Acá lo pueden ver en rosadito la corteza visual primaria. Y después van a tener otras dos áreas de Brodmann, si no recuerdo, 18 y 19, en las cuales pues van a integrar y van a perfeccionar esa información al estilo que el color o poder identificar tal vez texturas. Entonces van a tener estas como tres áreas de Brodmann realmente, pero lo importante es que en el lóbulo occipital, dividido pues por el surco parieto-occipital, que lo divide el lóbulo parietal, acá lóbulo parietal, surco parieto-occipital, en esta imagen no se ve muy bien porque es una imagen más sobre todo fisiológica, pues van a tener todo el tema del procesamiento de la información visual. ¿Listo? Eh, Acá también les quería decir que en la corteza visual secundaria en específico se integraban esas propiedades, pues como el color. Listo. Ahora vamos a pasar al lóbulo que realmente no se ve, que está como escondido entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, como que realmente no se ve, que es el lóbulo pues insular. Y está sobre todo encargado del procesamiento de las emociones, es decir, que hace parte del sistema límbico. Si ustedes ven esta imagen acá, ¿cierto? Acá arriba van a tener el lóbulo, por ejemplo, frontal. Listo, acá va a estar el temporal y justo acá está el insular, justo ahí. Y su división, pues es la más simple de todos los otros, pues simplemente va a tener un surco central y va a dividir la ínsula en un giro mayor y en un giro menor. No, ese no tiene mayor misterio. ¿Hasta ahí alguna duda en general de los lóbulos? Nos devolvemos, lo repetimos. Perfecto. Listo. Entonces, eso digamos que era de lo más traumático realmente. Ahora simplemente le vamos a añadir, como ir añadiendo ciertas cosas. Entonces a ustedes, yo sé que han escuchado de eso de la meningitis, ¿cierto? Y realmente, pues, ¿eso qué significa? Pues es una inflamación de las capas meningias, ¿no? Sobre todo los niños, no, que le dio meningitis. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene que estar bien protegido. Entonces, por un lado, por la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Para que ni cualquier sustancia que quiera pasar realmente no lo logre, porque tenemos que cuidar muy bien a nuestro sistema nervioso central.
pero también, pues desde un punto de vista estructural como anatómico, tenemos que protegerlo muy bien. Entonces, por supuesto, para ello tenemos el cráneo, pero entre el cráneo y el cerebro tenemos unas capas muy importantes que tienen que tener en cuenta. La primerita que ven acá es la dura madre, que tiene, digamos, una hoja externa y una hoja interna. Después van a ver acá en este rosado la aracnoides, listo, y esta es la pia madre. Entonces realmente son estas tres, dura madre, aracnoides y pia madre. Lo que sucede es que en la aracnoides, ustedes ven acá como si fuera un tallo o un arbolito, por decirlo así, ahí se encuentra el espacio subaracnoideo y justo en ese lugar pues está circulando todo el líquido encefalorraquídeo. Entonces todo esto, sobre todo como pues mecanismo, digamos, esperen, admito bien, es un mecanismo sobre todo, digamos, para la absorción de ciertos golpes, para la protección, digamos, de todo el cerebro, y pues también está circulando el líquido encefalorraquídeo, entonces tiene esas funciones. Entonces, les repito las capitas, la dura madre, justo acá, que tiene una hoja interna y externa, ustedes ven dos hojas, súper. Después tenemos la aracnoides, que está justo acá, y la pia madre, que es lo verdecito. Bien. Entonces, a ustedes les habrán hablado o habrán escuchado del hematoma que epidural o hematoma subdural. Lo que pasaba es que entre estas estructuras que yo les mostraba acá, hay ciertos espacios que deben tener en cuenta. Entonces, el primerito, el epidural, epi significa fuera de la dura, entonces sería justo por acá, el epidural. Hay otro que es el espacio subdural, entonces debajo de la dura madre, que es entre dura madre y aracnoide, y el espacio subaracnoideo, que ya se los había mencionado, que ese es muy importante, que es donde está pasando el líquido encefalorraquídeo. Listo. Esto porque es importante, porque digamos cuando nosotros tenemos una fractura del cráneo, sobre todo en el hematoma epidural, es decir, la capa más externa de las meninges, que está pues justo rozando ahí como con el epicráneo por allá, justo cuando digamos nosotros tenemos digamos, un trauma cráneoencefálico, se nos rompe el cráneo, pues esa área se empieza a llenar de sangre. Esta de acá, ¿cierto? Porque acá está el cráneo, bien, pero ahí están circulando pues ciertos vasos, entonces empieza a llenar de sangre todo esto. Acá lo ven y eso se le conoce como el hematoma epidural. La otra opción es que fuera subdural, que sería entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, dura madre y aracnoides. Es un espacio virtual, es decir, que realmente no se ve. Entonces, acá está dura madre, aracnoides. Y justo en ese espacio, sobre todo de un sangrado venoso, pues porque tenemos el líquido encefalorraquídeo y quienes drenan el líquido encefalorraquídeo son las venas, o senos en el sistema nervioso se les conoce así, que seno sagital o bueno, todo ello, pues vamos a tener justamente ese tipo de alteración. Entonces, el epidural, que se ve como una bolita, acá lo ven, y el subdural, que sobre todo es sangrado venoso, y lo pueden ver justo acá, que se va recorriendo todo, y epidural, lo he dicho, como un limoncito, como una bolita. ¿Alguna duda con respecto a esto? La diferencia entre hematoma epidural, subdural. Si me dicen por acá que lo repita. Y de nuevo que lo repita. Sí, pues. Entonces, listo. Resulta y pasa que, como les decía, nosotros tenemos que proteger a nuestro bonito cerebro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por supuesto con el cráneo, pero también no podemos permitirnos como que solo esté el cráneo y el cerebro ahí. Necesitamos como otras capitas que amortigüen, ¿cierto? Que lo aíslen. Entonces, esas capitas que son tejido conectivo se les conocen como las meninges o capas meninges. Y son tres principalmente. La dura madre, esta de acá, que es la más externa, la aracnoides, que es la de la mitad, y la pia madre, que es la que está justo ya con el parénquima, es decir, el tejido cerebral. Ahora, hay distintos espacios entre estas estructuras. Se les conoce como espacios virtuales porque realmente no están espaciados, o sea, están así, pero sí que hay un espacio como microscópico ahí. ¿Y eso por qué lo tenemos que saber? Porque si tenemos una ruptura, digamos, de una arteria o de una vena, pues esos espacios sí nos van a empezar a llenar. Entonces, ¿cuáles son esos espacios de los cuales les estoy hablando? Entonces, tenemos el espacio subaracnoideo, que es entre la aracnoides y la pia madre,
que es donde está circulando el líquido encefalorraquídeo, pero también tenemos otros dos, el espacio epidural, que es fuera de la dura, es decir, justo este de acá, fuera de la dura, y el espacio subdural, que sería este que viene siendo acá, que sería pues entre la dura madre y la aracnoides. Y justo esto lo trasladamos ya un poquito a la clínica. Cuando hay un hematoma en la zona epidural, se va a ver, digamos, de esta forma. Pues primero la sangre arterial va con mucha más fuerza y va a lograr aplanar como todas las capitas, pero resulta y pasa que, como yo les decía, el líquido encefalorraquídeo realmente lo drenan finalmente las venas. Y es justamente este espacio subaracnoideo del que estábamos hablando. Por acá van a ver como ciertas venitas. Entonces, cuando tenemos alguna alteración ahí, una ruptura ahí, pues vamos a tener estas alteraciones estructurales que si bien en hematoma epidural por fuera de la dura o subdural debajito de la dura. ¿Listo? Y lo pueden ver en imágenes. Entonces, epidural se ve como una bolita y el subdural se ve como un banano. Realmente, esta es la mejor imagen del mundo que hay para, para plasmarlo visualmente. Por ejemplo, este es un epidural. Por acá se ve uno pequeño que apenas se logrará apreciar, que es justo acá, que es subdural. ¿Listo? Ahora sí, un poquito mejor. Listo. Entonces, resulta y pasa que esto nos puede traer distintas alteraciones. Realmente lo veremos en su momento porque pues ya tienen suficiente como para que ahora les empiece a hablar de los distintos síndromes. Pero acá les dejo esta diapositiva bastante bonita del Netter de ciencia neural, en la cual les habla más o menos cuáles pueden ser las alteraciones. Y lo que quería poner en esta imagen es justo esto, porque uno le dicen, bueno, sí, que por allá fuera de la dura madre, y yo no sé qué vainas, pero es que yo no estoy viendo la arteria, yo no sé qué. Entonces, acá veíamos el cráneo, sino que estas capas son muy, pues, muy pequeñitas. ¿Listo? Acá las ven. Realmente ahí las ven. Si hacen un esfuerzo, pero ustedes justo están viendo que acá está nuestro bonito cráneo. Este paciente tuvo un golpe, un trauma craneoencefálico, se rompió justo acá y, oh sorpresa, había una arteria. Y esa arteria empezó pues a botar un montón de sangre. ¿Listo? Y sería justo en este espacio que yo les decía acá, sería en el epidural fuera de la dura, que ese sobre todo tiene sangrado arterial. Bien, ahora vamos a pasar a los ganglios basales. Entonces, a ustedes siempre les han dicho como, bueno, ustedes tienen una corteza y en la corteza, que es la parte, digamos, más externa del cerebro, pues ahí están los somas de las neuronas, ¿no? Lo que viene siendo la materia gris. Y el resto, pues es pura materia blanca. Pero resulta y pasa que esto no es tan cierto porque no necesariamente por allá en la corteza, en la parte más externa, vamos a tener somas de las neuronas, sino que hay unas estructuras bastante curiosas que son conocidas como los ganglios basales, que van a estar, digamos, con una gran cantidad de somas de neuronas y van a cumplir unas funciones muy interesantes. Los ganglios basales evolutivamente, o sea, aparte de que los humanos tenemos pues un lóbulo frontal un poco más grande y eso pues nos ha permitido, digamos, como una ventaja evolutiva bastante grande. Resulta que pasa que los ganglios basales, curiosamente, son la estructura, digamos, evolutiva más avanzada que ustedes y pues yo tenemos. Resulta que pasa que estos ganglios basales realmente se encargan sobre todo de funciones como motoras y funciones motoras pues realmente como complejas. Este es un corte transversal, o sea que dividimos el cerebro así, tan. Y acá podemos lograr ver distintos, pues, núcleos, como se les llama en los ganglios basales. Entonces, ahorita me habían preguntado, bueno, que el geniculado que iba a la corteza auditiva, de que el Wernicke y todo eso, que es el tálamo. Entonces, el tálamo está justo acá, lo ven acá. Realmente, pues él se verá así, sino que en este corte, pues lo vemos solamente en una parte. Pero vemos el tálamo. Y el tálamo realmente tiene una función muy importante y es que logra comunicar a ambos hemisferios. Es como digamos, ese puente entre los dos. Por eso, por ejemplo, en las crisis generalizadas, o sea, las crisis generalizadas primarias, suelen ocurrir, por ejemplo, en el tálamo, porque si ocurre en el tálamo, rápidamente generalizan, es decir, se van a ambos hemisferios del cerebro. Listo. Entonces, ustedes están viendo acá como varios mamarrachos ahí como en negrilla,
Y realmente, pues lo que les decía, estos son núcleos. ¿Ok? El que quiero que tengan, por ejemplo, acá en cuenta es el tálamo. ¿Listo? Y después nos vamos a ir por acá. Acá uno que se ve medio grisáceo, este de aquí. Voy a dibujarlo como este de acá. Ese de ahí es el globo pálido. Pues este sería el interno y este sería el externo. Pero en general, este es el globo pálido. Hasta ahora quedémonos ahí. Este es el globo pálido. Este de acá es el caudado y este de acá es el putamen. Y entre estas estructuras, para poderlas comunicar, pues va a haber algo que se llama la cápsula interna. Entonces, de nuevo, tenemos acá el tálamo, tenemos el caudado, tenemos el putamen y tenemos al globo pálido, que posteriormente, conforme cuando vayamos avanzando, sobre todo en alteraciones del movimiento, vamos a ver que de hecho tenemos un globo pálido interno, que ahí lo alcanzan a ver, y el globo pálido externo. Entonces, bien, de nuevo con los ganglios basales. Entonces, por acá tenemos el caudado, acá el putamen, el globo pálido, la cápsula interna, que es materia blanca, simplemente pues, ahí van pasando varios axones, ya hablaremos de ella, y el tálamo. ¿Listo? Entonces, ahora desde un punto de vista, pues, coronal, así. Entonces, en este hecho se ve como un poquito mejor, porque acá sí se va a ver como mejor lo que viene siendo por acá el tálamo, pero en general, acá vamos a ver lo que les decía. Entonces, el putamen, ¿ok? Acá sería el caudado, la cápsula interna, que es materia blanca, no son somas de las neuronas, ¿listo? Y el globo pálido, y por acá el tálamo. ¿Listo? Acá ven los ventrículos, que es donde pues está produciendo el líquido encefalorraquídeo, ya hablaremos de ellos. Entonces, más o menos van así. ¿Alguna duda con los ganglios basales? Sé que son como complejos de recordar y como que tener una estructura, pero ¿alguna duda? Si quieren lo volvemos a repetir, para eso estamos. Bien. Entonces yo les estaba hablando ahorita, es que de una tal cápsula interna. Y que yo les decía, esa cápsula interna realmente es materia blanca. Entonces, materia blanca, recordemos, son los axones. La materia gris, el soma de las neuronas. ¿Por qué esta cápsula, dichosa cápsula interna, es importante y se las traigo acá y les complico un poco más la vida? Porque resulta y pasa que nosotros tenemos nuestra corteza, pero nosotros pues realmente tenemos que manejar nuestros miembros, ¿cierto? Que la mano, que la pierna, jugar un partido de fútbol. Entonces nosotros tenemos que llevar toda esa información hasta allá. Y la primera partecita es sacarla del cerebro y pues llevarla, por ejemplo, hasta el tálamo, como pues hasta acá, ¿listo? Entonces, lo dicho, voy a dibujar por acá. Digamos que este es el lóbulo frontal, ¿ok? Realmente esto es más el parietal, pero es el lóbulo frontal, perfecto. Y ahí yo les decía que estaba toda la parte motora. Entonces, acá está el soma de la neurona, la materia gris, lo ven gris, y por acá sale el axón, que es la materia blanca. Y lo ven como un poquito más blanco. Listo. Y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. ¿Cuál es la estructura que está en verde? Es el quiasma óptico. Es el quiasma óptico. Listo. Entonces está el suma de la neurona en la materia gris. Lo ven gris, como les decía. Está la parte después blanca. Perfecto. Pero nosotros tenemos que llegar hasta el tálamo. Y justo acá es lo que les decía, que es la cápsula interna. Entonces, ya habiendo como más o menos entendido un poco más sobre la cápsula interna, entonces les voy a hablar de esto. Eso que esté ahí, claramente, no es de gratis. Y lo más bonito es que tiene una organización, porque ahí van bajando, pues, tanto, digamos, los axones sensitivos y motores. ¿Y por qué, pues, esto es importante? Porque si nosotros tenemos algo que se conoce infarto lacunar, acaba en la arteria cerebral media, en su segmento M1, y acaba en la cápsula interna. Pues justamente ahí van bajando los tractos córtico-espinales, digamos, sensoriales y motores.
Entonces, estos tienen una organización también. Por ejemplo, acá en el geni o la rodilla de la cápsula interna, pues está, por ejemplo, la cara, ¿ok? Pero lo importante es que en la cápsula interna está bajando, digamos, la información, está subiendo la información sensitiva, ¿ok? Y está bajando la información motora. Pero lo importante es que en general está pasando toda esa vaina por acá. Está pasando todo eso por acá. Y si nosotros tenemos lo que es un infarto lacunar, justamente se tapona esta arteria, vamos a tener algo que se conoce como un síndrome motor puro. Va a haber, digamos, una imposibilidad de mover la cara, la pierna y pues los brazos también. Bueno, dependiendo del hemisferio. Pues si solamente, por ejemplo, es el izquierdo, pues va a ser contralateral, porque como ustedes saben, las fibras se decusan, es decir, pasan al otro lado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa es la importancia y por eso los molestan tanto con la cápsula interna. ¿Listo? ¿Alguna duda con la cápsula interna? Listo. Ojalá, ojalá. Ahora bien, pasamos a algo que se conoce como el sistema ventricular. Entonces resulta y pasa que nosotros llegamos y hacemos un ultrafiltrado del plasma. Que sí puedo repetir lo de cápsula interna, por supuesto. Entonces, desde cero, cualquier cosa. Acá está el soma de la neurona en la materia gris. Digamos que esto es una neurona motora y tú quieres controlar tu brazo. ¿Listo? Entonces, acá está su axón en la materia blanca. Justamente lo estás logrando ver blanco. Y pasa por aquí para llegar al tálamo y que después llegue que a la médula espinal y se decuse y llegue pues a tu brazo, ¿cierto? A tu mano. Qué pena no soy el mejor dibujando. Entonces llega por allá. Listo. Esto justamente que estás viendo acá es la cápsula interna, que es materia blanca, pero es demasiado importante porque resulta y pasa que si por alguna razón, o bueno, pues realmente si tienes un evento cerebrovascular, llega y se te tapona la arteria cerebral media, que es la cual está, digamos, dando irrigación a esta área, vas a tener algo que se conoce como el síndrome motor puro. Y pues lo que pasa es que en esa cápsula interna, pues están descendiendo los tractos corticoespinales, digamos, motores, pero también está ascendiendo la información sensitiva. Pero sobre todo la parte motora es, digamos, la más importante. ¿Listo? Un poquito mejor. Listo. Entonces, ahora al sistema ventricular. Entonces, como yo les decía, nosotros vamos a producir un líquido encefalorraquídeo, síndrome motor puro, causado por un infarto lacunar, para que lo busques y puedas investigar más. Listo. Entonces nosotros acá tenemos al sistema ventricular. Esto acá que se como un alien, literalmente. Entonces resulta y pasa que nosotros hacemos un ultrafiltrado de la sangre realmente. Y vamos a, digamos, vamos a tener la necesidad de circular ese líquido encefalorraquídeo. Entonces, primero metiéndonos con la anatomía, ya vamos a hablar de cómo, digamos, se distribuye ese líquido. Pues nosotros tenemos el dichoso sistema ventricular, que son justo estos huequitos que ustedes ven por acá, por ejemplo, estos huequitos. Este es el ventrículo lateral, este es el ventrículo, que es el cuarto ventrículo. Bueno, entonces tenemos un sistema ventricular que es donde se está produciendo, también almacenando y después se está distribuyendo, ¿ok? Al espacio subaracnoideo, a todo el espacio subaracnoideo, el líquido encefalorraquídeo. Entonces, por un lado tenemos los ventrículos laterales, tenemos dos, ¿listo? Tenemos este tercer ventrículo y lo que les conecta es el foramen de Monroe. Esta estructura acá toda interesante, que es como el ojo del alien, no sé, es la adhesión intertalámica. Entonces, listo, nosotros tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral o acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Acá hay unos recesos anatómicos, por si los quieren tener en cuenta, que es el receso supraóptico, pues por ahí va a estar pasando lo que yo les decía, el quiasma óptico, el receso infundibular, el receso suprapineal y el receso pineal. Por ahí está la glándula pineal, que es la encargada de la regulación de los ciclos circadianos, de la liberación de la melatonina, bueno, de todo ello. Entonces tiene esos recesos importantes, pero lo importante es que tenemos unos ventrículos laterales, un tercer ventrículo, un cuarto ventrículo. Ahora, ¿por dónde sale pues ese líquido? Entonces va a salir
por los forámenes o los recesos, pero especialmente foramen de hueco, de Luschka, que son estos, Luschka L de laterales y Magendie de mediales, y estos se van a ir hacia atrás. Entonces, se produce por acá, en los ventrículos laterales, el líquido encefalorraquídeo, baja, tercer ventrículo, acueducto cerebral o de Silvio, cuarto ventrículo y sale o por los de Luschka, los Magendie, que están como abrazando, y los de Luschka y el de Magendie, que es el que está justo atrás. Y también tenemos el canal central, que pues ya es que se vaya pues para todo lo que viene siendo por allá de la médula espinal, ¿ok? Pero cerebralmente, estas son las estructuras anatómicas más importantes. Igual no tiene mucho misterio la médula espinal porque va por el canal central y pues, se llena eso de líquido, ¿ok? Entonces, acá lo podemos ver como un poquito mejor. En este es un corte coronal, entonces tenemos los ventrículos pues laterales, ¿cierto? Yo les había dicho que se comunicaban con el tercer ventrículo gracias al foramen de Monroe, que es este. Entonces acá están los laterales, listo. Eh, y algo que nos falta simplemente son los cuernos de los ventrículos laterales. Hay un cuerno frontal, hay un cuerno occipital, pues porque va hacia atrás, y un cuerno pues temporal. Listo, lo importante es que ustedes sepan ver acá, que pues acá están que los laterales, sobre todo digamos los laterales, acá, acá, listo. Entonces, hablando un poquito y especificando más del tercer ventrículo y repasando lo que yo les decía, tenemos los recesos, ¿cierto? Entonces, la repetiera, así es tal cual anato. El receso supraóptico, listo, el receso infundibular, el receso suprapineal, el receso pineal. Este es el tercer ventrículo, por Avenir Monroe, y los ventrículos laterales, ¿listo? Acá está que el cuerno frontal, o sea, como la punta, por decirlo así, el cuerno occipital, el cuerno temporal. Listo. Este es el acueducto cerebral, el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Los foramen de Luschka, que van hacia el lateral, los que están abrazando, y el de Magen, que está como medial. Listo. Ahora tenemos ya por último el cuarto ventrículo, que acá ustedes lo van a ver justo acá. Es esto de acá, si ven el líquido encefalorraquídeo fluyendo, entonces sigan el cursor, este es el cuarto ventrículo. Listo, acá se va a distribuir, entonces, por los forámenes de Luschka, que eran laterales, si ven que están como abrazando, y se va a distribuir en este flujo el líquido encefalorraquídeo. Y ahí se va a drenar, perfecto, y también acá medialmente sale, listo. Hay algo que son las cisternas, que es la cisterna magna. Hay un montón de cisternas y básicamente estas cisternas, y digamos la definición en general de cisterna, es un lugar donde se almacena agua. Y en el cerebro no es la excepción. Las cisternas del cerebro almacenan justamente líquido encefalorraquídeo, siendo pues la más importante la magna, que si no me recuerdo es justo esta de por acá, que es bastante considerable, es bastante grande. ¿Listo? Ahora el drenaje. Entonces, yo recuerdo mucho que uno se confundía porque pues uno conoce a las venas como venas y a las arterias como arterias. Pero acá le empiezan a hablar de senos, seno sagital superior, seno, que por acá no sé, que el inferior, que superior, bueno. Resulta que pasa que en el sistema nervioso, sobre todo en el cerebro, en el céfalo realmente, porque pues, acá ven también el cerebro, pues vamos a hablar sobre todo de senos. ¿Listo? El más importante, el seno sagital superior. Es todo este sagital. Recuerden que sagital significa medial. Y efectivamente, es el más importante. Mírenlo acá. Entonces, toda esta chachera de líquido encefalorraquídeo, pues pasa que ese líquido pues, va a drenar a estas venas. Estos senos, realmente. Entonces está el seno sagital superior, pero es curioso porque después lo llaman a uno, no, venas que parietales. Entonces, simplemente, si les llaman vena parietal, pues ya saben que está en el lóbulo parietal, por ejemplo, pero si les hablan de senos, ustedes no se van a perder porque van a pensar en venas. Eso espero. Entonces, el seno sagital superior, que es este de acá, listo. Súper. Y acá, esto que ven acá, que les dice en inglés la confluencia de los senos, o realmente la torca, la región de la torca, tórcula, pues hay distintas variaciones, es donde confluyen pues los distintos senos cerebrales, ¿ok? Entonces, realmente el drenaje, mmm, déjenlo un poquito
para o sea, para después, sobre todo les diría que si van a enfocarse, digamos, en la circulación cerebral, primero se sacan las arterias, porque el drenaje después es demasiado esquemático, es muy obvio si han estudiado la parte arterial, pero se los traje acá como un preámbulo, sobre todo pues porque justamente acá es donde drena el líquido encefalorraquídeo. ¿Listo? Y el más importante, el seno sagital superior, que es este acá inmenso. ¿Listo? Entonces, lo importante es que sí, ustedes vean todas estas estructuras y a menos de que vayan a ser neurocirujanos, pues realmente verlas de esta forma. Pero pues la mayoría no lo serán, no lo seremos, distintas especialidades. Primero que todo vamos a ser es médicos generales, entonces necesitamos realmente saber correlacionarlo en la práctica. ¿Y cómo lo hacemos? Con las neuroimágenes, que con la resonancia magnética, que con el TAC. Entonces, supe que habían tenido su clase de neuroimágenes, entonces, pues ya aprovechando ello, les traje justamente unas neuroimágenes. Entonces, eso que nosotros veíamos, pues justamente lo vamos a ver en una neuroimagen. Esta es una resonancia magnética y realmente mi consejo para diferenciarla de un TAC es que en el TAC básicamente casi no se ve nada. No sé si se acuerdan del TAC del hematoma epidural y subdural, como que se veía por allá borroso, como un televisor realmente, mientras que en la resonancia magnética se ve bien todo. Así que si ustedes están viendo literalmente el cerebro, están viendo que sus surcos, sus giros, miren, no sé, ahí todo bonito, el tronco encefálico, el cerebelo, ustedes dicen, esto no es un TAC, es una resonancia magnética. Entonces, acá, pasando un poco de diapositivas, van a ver que les estoy hablando acá de una secuencia disque T2 y acá una secuencia T1. Realmente, cuando estamos tomando una resonancia magnética, que es un examen que tarda mucho más que un TAC, tarda entre 40 y 50 minutos, también dependiendo de la, digamos, estructura anatómica que queramos ver, pues van saliendo ciertos como cortes, ¿ok? El primero, pues la primera secuencia es el primer tiempo. Y acá mi consejo para que se lo aprendan es que lo que es gris es gris. Entonces recordemos que la materia gris pues está sobre todo en la parte cortical, ¿cierto? Acá lo ven, se ve un poquito más gris. Y lo que es blanco es lo que es blanco. O sea, la secuencia T1 no tiene pierde. Lo que es gris, ¿listo? Lo que es blanco es blanco. Mientras que en un T2 es al distinto. O sea, si ustedes ven un T2, va a ser invertido, porque ustedes van a ver acá, justamente en la corteza, que ahora es más blanca que lo que era antes la sustancia blanca. Entonces, por eso uno se confunde, pero no tienen por qué. Simplemente en la secuencia T1, lo que es gris, y en la secuencia T2 se invirtió. Y lo van a notar porque pues se ve justamente curioso, ¿no? Digamos, toda la materia blanca se está viendo como gris, ¿sí? Entonces, realmente no se pierden, simplemente si lo ven invertido, es un T2. ¿Qué es T2? Es el tiempo 2, literal, tiempo 2. Entonces, cuando estás tomando la resonancia magnética, se va a tomar en distintos tiempos. Entonces, el T1 es el tiempo 1 y el T2 es el tiempo 2. Entre el tiempo 1 y el tiempo 2 hay algo que se llama también el flare. Pero por ahora quedémonos con el T1 y el T2. ¿Listo? Bien. Entonces, pues acá están las distintas estructuras del sistema nervioso central. Entonces, para la persona que me había preguntado el tálamo está justo acá. Mira, está justo acá. Listo. El fornix nos permite, digamos, una conexión con el hipocampo. Los ventrículos laterales, mírenos acá, acá estaría por acá que el cuarto ventrículo. Bueno, ahí se pueden ver una gran variedad de estructuras. Por acá está realmente el cuerpo calloso, que es todo esto blanco. Está la corteza del cíngulo, el giro del cíngulo. Se puede ver bastante bien. La médula espinal, el puente, mesencéfalo. ¿Ok? Lo dejo ahí, sobre todo como a modo de repaso. Y los ganglios basales también se ven espectaculares, o sea, se ven literal ahí. Acá estaba lo que les decía, el putamen, el caudado. No se ven muy bien los globos pálidos, globo pálido pues externo interno, pero acá estarían los globos pálidos, justo acá. Sobre todo pues por el tipo de corte. Y en el T2 pues se ve invertido, simplemente. Pero pues también van a lograr apreciar una gran cantidad de estructuras. Esto depende realmente de lo que quieran ver. Si por ejemplo lo que querían ver es si realmente había líquido, por ejemplo, un T2 sería una buena opción. Igual cuando ustedes piden una resonancia magnética les sale todo el reporte, ¿no? O sea, no es que ustedes lo pidan en T1, sino que les sale con todo, T1, FLAIR y T2. Entonces ustedes igual en la clínica y en la práctica van a tener digamos, la oportunidad de compararlos perfectamente.
En la foto del T1 no se ve claro. Sí, de hecho se ve. Te refieres en esta de acá. Sí, no se logra ver muy bien, digamos, pues justo estaba, o sea, como eso va por secuencias, lo vas tomando por secuencias, pues hay unas que son fotos literal de revista, como por ejemplo esta, pero pues en otras no se ha logrado captar de la mejor forma, pero realmente en el T1 sí deberías lograr ver el tálamo. Esto es más un problema, digamos, de esta imagen, pero sí deberías lograr, en teoría. Listo. Entonces, para que repasen todo lo que hoy hablamos, les voy a dejar, digamos, un cuisecito. La idea es que pues lo hagan en el transcurso pues de la tarde o de mañana. Y yo el viernes, para la sesión de, digamos, de resolución de dudas, pues les voy a dar la respuesta. Entonces acá les está señalando las distintas estructuras de las cuales hablamos. Y pues yo simplemente, digamos, el jueves en la noche, para que el viernes podamos resolver las dudas, les voy a poner las respuestas en la misma presentación. ¿Ok? Entonces ahí les dejo varias preguntitas, sobre todo de ganglios basales porque son como un poco más complejos. Listo, doctores, ¿preguntas? Les pido por favor llenar la asistencia, nos ayudarían un montón. Preguntas, confundidos, algo que necesiten con sus RAEs, desahogar. No, listo. Entonces, pues, eso sería todo. Lo dicho, les recomiendo el libro este azulito, este de acá, el de Netter. Realmente con esto sacan todo. O sea, con esto sacan su examen de estaciones, con este libro de acá. Y pues para reforzar el de neuroanatomía clínica, pero con este de acá sacan su examen de estaciones. Y pues para los que les guste neuro, lo que les decía, el roto. Entonces, sin no es más, muchísimas gracias a los que vinieron y bueno, nos vemos el viernes para aclarar todas sus dudas. Gracias. 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 Ya. Gracias.